Padre, yo te doy gracias por esta tu palabra, gracias por este domingo, gracias por esta semana, gracias por este lugar que podemos reunirnos libremente todavía, Dios. Podemos levantar nuestras manos, podemos predicar tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Así te pido, Padre, que este mensaje de esta mañana cale hondo en los corazones de todos los presentes y seas tú dando entendimiento para comprensión y sabiduría. Y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Puede tomar asiento. Estamos en una serie de predicaciones. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del capítulo 1 de Hechos, del libro de los Hechos. Hechos, un libro que es acerca de la iglesia primitiva, acerca de la predicación del mensaje de Jesucristo. Es una continuación del Evangelio de Lucas. Y en los Hechos, así como dice su nombre y su apellido, Hechos de los Apóstoles, vemos una iglesia que Dios ama. Vemos una iglesia que Dios establece. Y vemos una iglesia que es un modelo a seguir para nosotros hoy día. Estamos comenzando un nuevo periodo en Betel. Tenemos templo nuevo, tenemos plafones, tenemos las columnas hechas a 4 pies con 8,000 libras de presión, no sé cuánto los que saben de concreto. Tenemos todo eso, está lindo, hay aire acondicionado, estamos fríos, estamos contentos todos, pero la iglesia, hermano, no es el templo, es las personas que se reúnen para adorar a Dios en espíritu y verdad. Y Dios quiere no tan solamente un templo hecho, bonito, pintado, no. Dios quiere una iglesia llena de su Espíritu Santo, no una iglesia llena de la carnalidad de nuestra carne, valga la redundancia. No una iglesia llena de caracteres que no son conforme a la palabra de Dios. No una iglesia llena de amarguras en sus corazones y falta de perdón. No una iglesia idólatra donde hay prioridades en otras cosas. No, Dios quiere una iglesia llena de su Espíritu Santo. Y vemos que en el capítulo 1 ellos estaban esperando una promesa. Una promesa que fue hecha desde el capítulo 3 de Mateo. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, y Juan el Bautista estaba bautizando a muchas personas por inmersión. Estaba bautizando a las personas y decían: arrepiéntense y conviértense y acepten a Cristo y acepten el mensaje del Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el cielo ha bajado a la tierra. El reino de los cielos está aquí. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, proclama unas palabras muy interesantes. Dice: yo, Juan el Bautista, les bautizo a ustedes con agua. Pero el que viene tras mí, Jesús de Nazaret, a quien yo no soy capaz de desatar la correa de su calzado, ese que es necesario que yo mengue para que él crezca, ese los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo y fuego. Fue la promesa desde ese mismo instante, desde antes de Jesucristo comenzar su ministerio en esta tierra. Ya la promesa del Espíritu Santo estaba hecha por Juan el Bautista. Pero no tan solamente por Juan el Bautista, sino que el mismo Jesús dice: les conviene a ustedes que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, porque aunque yo soy consolador, yo les envío a otro consolador. Ese Espíritu que desciende del Padre y que viene de parte del Hijo. El Espíritu que estará con ustedes siempre. El Espíritu que está con ustedes, pero ya no tan solamente estará junto a ustedes, sino que habitará en ustedes. El Espíritu de verdad, el Espíritu que les enseña todas las cosas. El Espíritu que es el autor de la palabra de Dios. El Espíritu que utiliza la palabra de Dios para hablarnos. El Espíritu que inquieta. El Espíritu que nos recuerda todas las cosas. Una persona, la tercera persona de la Trinidad, descendía sobre la faz de la tierra. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo trabajaba con algunas personas en especial. Es lo que se conoce como los profetas. Y el Espíritu Santo descendía sobre el profeta y el profeta profetizaba y decía esta frase que dice: así dice el Señor. Era una palabra de autoridad.
los profetas fueron los que escribieron muchos de los libros del Antiguo Testamento. Pero ahora vemos un panorama diferente. Y vemos en todo el capítulo 4, en todo el capítulo 2, 4 personajes o 4 grupos de personas. Y esos 4 grupos de personas tenían algo que ver con el Espíritu Santo. Y esos 4 grupos de personas recibieron la llenura del Espíritu Santo y con esa llenura del Espíritu Santo actuaron de una forma diferente a antes. Primeramente vemos los 120. Los 120 que estaban reunidos en el segundo techo, ¿verdad? En la segunda planta, el aposento alto del capítulo 1, que estaban todos orando. Esos 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y podemos aprender algo de esos 120. Pero luego vemos a Pedro, que aunque es un solo individuo, vemos como Pedro en su primer sermón expresa cosas que una iglesia que está llena del Espíritu Santo debe predicar. Y vamos a ver esas características. Aparte de Pedro, vemos a los judíos que habían venido de diferentes pueblos porque venían de diferentes tierras, porque venían a celebrar la fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas, la fiesta conocida como la fiesta de Pentecostés. Ese grupo de judíos recibe el Espíritu Santo y hay unas características en ese grupo de judíos que queremos imitar y queremos vernos al espejo. Y finalmente, al final del capítulo, reúne tanto a los 120, reúne a Pedro y reúne a los judíos y todos estaban unánimes juntos, adorando al Señor. Partiendo el pan en la iglesia, partiendo el pan en la casa, comiendo, celebrando, todas las cosas en común. Vemos todas esas características porque hay una iglesia llena del Espíritu Santo. Y hermanos, el deseo de Dios y el deseo de mi corazón es que esta iglesia se mire al espejo de Hechos y se parezca a la iglesia de Hechos. Que sea una iglesia hecha conforme a la imagen de la iglesia de los Hechos. Vamos desde el primer verso, Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando lo primero que dice, y los que han leído esta historia y conocen un poco más acerca de esto, vemos que llega la fiesta de Pentecostés. Recordemos que Jesús estuvo 40 días en la tierra, luego de resucitado, 40 días. En esos 40 días Jesús enseñó muchas cosas, pero en el capítulo 1 les dice a los apóstoles, esperen pocos días porque vendrá el derramamiento del Espíritu Santo. Pues conforme a la fiesta de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua cuando Cristo fallece, estamos hablando de que ellos esperaron 10 días. Los apóstoles esperaron apenas 10 días en oración, 10 días en comunión, esperando esa promesa, y llega el capítulo 2 que dice, cuando llega el día de Pentecostés, o la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas, que era 50 días después de la Pascua, 10 días en este caso luego de Cristo ascender, lo primero que dice es, estaban todos, ¿cómo? Unánimes. ¿Y qué? Y juntos. Recordemos que tú puedes estar juntos, pero no unánimes. Ahora mismo aquí estamos todos juntos y yo no sé si usted está pensando en otra cosa que no sea lo que estamos hablando aquí. Pues no está unánime con nosotros. O quizás nosotros estamos unánimes con nuestros hermanos de Japón, pero no estamos juntos. En este caso, hermanos, todos estaban con esas dos características. Estaban juntos, dándose calor uno al otro, consuelo uno al otro, en oración uno al otro. Y todos estaban unánimes esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos esperan al Señor Jesucristo? Amén, su segunda venida. Pero también esperamos ser llenos cada día de su Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo es un círculo social religioso. Una iglesia que no cree en el Espíritu Santo, que no está llena del Espíritu Santo, que menosprecia al Espíritu Santo, es sencillamente un club social más.
Dios no quiere clubes sociales. Dios quiere una iglesia que esté llena del poder de Dios. Dios quiere una iglesia que ame. Dios quiere una iglesia que recoja al caído. Dios quiere una iglesia que esté unánime juntos. Miremos las caras de los que estamos aquí. Vamos a mirarlo, les doy permiso. ¿Estamos unánimes y estamos juntos? Aleluya. Dios quiere una iglesia unánime y juntos. Ahora dice el verso 2 que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa de todos los que estaban sentados. Toda la casa donde estaban sentados. Y dice el verso 3 que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, hasta aquí no vemos detalles de cómo eran esas lenguas. Quizás alguien puede decir, pues eran lenguas angelicales o eran lenguas que nadie entiende en la faz de la tierra, pero eso no es lo que dice el relato que está aquí. Luego vemos en el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Recuerden que eran los 120, ahora estamos viendo la multitud. 120 que estaban con el Espíritu Santo, estaban hablando lenguas. Y vemos entonces la multitud ahora, diciendo esta multitud. En el verso 6. Estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, estamos reunidos en una fiesta de Pentecostés donde vinieron personas de Atenas, donde vinieron personas de Roma, donde vinieron personas de Arabia, donde vinieron personas de diferentes partes allí, y cuando estaban allí comienzan las personas del Pentecostés o las personas que estaban reunidas, las 120, comienzan a hablar en lengua de su propia lengua. Es como si de repente este grupo comienza a hablar ruso y este grupo comienza a hablar árabe. Y este grupo de acá comienza a hablar japonés, y esto cantonés, y este chino, y este aquel coreano, y aquí hay hermanos, y aquí hay personas de Arabia, de Rusia, de Corea, de todos lados, diciendo cómo es posible que estos matas de plátanos puertorriqueños, de la mata, con la mancha, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ellos estén hablando en mi propia lengua? ¿Qué es esto? ¿Quién les enseñó? ¿Cómo ellos están así? Hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ejerce los dones del Espíritu Santo. Voy a repetir eso nuevamente. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo, y es lo primero que vemos en estos 120, es una iglesia que ejerce los dones del Espíritu Santo. Verso 7, y estaban atónitos maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y comienza luego a decir, yo conté más de 10, muchos. Por ejemplo, dice el verso 9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Y el verso 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mozos, están borrachos, han bebido demasiado. Y hermano, yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque este relato, que escucha bien, es un relato único histórico. Voy a repetir eso. Es un relato único histórico. Muchos hermanos de la fe lo han tomado para aplicarlo en sus iglesias. Es un error. Primero que nada, ¿alguno de ustedes ha visto aquí alguna iglesia o ha visto en internet o algún sitio una iglesia donde todos hablan diferentes idiomas a la misma vez? Idiomas de aquí de la tierra.
Eso no se ve. Eso no existe. Eso fue algo de aquí, de este momento. Ahora, por este momento y por este pasaje, yo he visto iglesias donde todo el mundo habla lenguas desconocidas. Todo el mundo está hablando en lenguas que son angelicales o lenguas que no conocemos nadie, que no existen en ningún lugar de la tierra. Y la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que si alguno habla en lenguas, tiene que haber una interpretación. 1 Corintios capítulo 14. Y si no existe interpretación, no habla. Esa regla que está en 1 Corintios 14 no se sigue en muchas iglesias. Y escucha bien, yo creo en los dones del Espíritu Santo porque una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que ejerce los dones del Espíritu Santo. Y creo en el hablar en lenguas. Yo no hablo en lenguas. Pero no porque yo no hable en lenguas impido que se hable en lenguas. Pero si se habla en lenguas, hágase como en orden. Y si no hay interpretación, no hable. Eso también quita el concepto de que el Espíritu me tomó y no tengo control sobre mí mismo. Hermanos, eso no es bíblico. Porque incluso cuando en la 1 Corintios capítulo 14 habla acerca de dos cosas, habla acerca de las lenguas y habla acerca de la profecía, dice que cuando alguien está profetizando y ve que otro está profetizando, exhortando, edificando, porque hermanos, la definición de profecía está en el mismo 1 Corintios 14, que dice que es para edificación y exhortación. Si alguien está edificando y alguien está exhortando, que no pueden haber dos haciendo lo mismo. Que entonces se controle a sí mismo. Igualmente el don de lenguas. Y lo otro que ha sido tomado de este pasaje y se ha hecho notorio y se ha hecho parte de una doctrina es que el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa aparte de la conversión. Y entonces en la iglesia se forman dos grupos: los que se convirtieron y los que están bautizados del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo para muchos hermanos es moverse incontroladamente, hablar y hablar en lenguas. Y eso no es lo que la palabra establece. Porque entonces también se ven dos grupos en la iglesia: los que están llenos del Espíritu Santo, que han sido bautizados del Espíritu Santo, y los que no están llenos del Espíritu Santo y no han recibido el Espíritu Santo. Este acontecimiento de Hechos capítulo 2 es un acontecimiento único y histórico, porque luego Pablo lo regula. Recordemos que en Hechos pasaron muchas cosas que luego Pablo regula, que luego Pablo dice, así no debió haber sido, es así como debió haber sido. Y vemos en 1 Corintios 12:13, que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo es algo que ocurre en el momento de la conversión. Y el bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa, hermano, escucha bien, puedes hasta ponerle dos rayitas que significa igual. No es otra cosa que poder de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es poder de Dios. Es como si Dios te entrega las herramientas del poder de Él. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y si usted se fija en los versos que nosotros hablamos y los versos que nosotros tuvimos aquí en Hechos capítulo 2, mira el verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Cuando Pedro le dice a los judíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué dice al final, hermano? ¿Qué dice? ¿Y qué? ¿Y recibiréis qué? ¿Usted vio a alguno de esos judíos que se convirtieron y se bautizaron hablando en lenguas extrañas o en lenguas de otras personas porque recibieron el Espíritu Santo, o es que no recibieron el Espíritu Santo? Ellos recibieron el Espíritu Santo al momento de la conversión. Es el bautismo del Espíritu Santo. Y recibimos poder. ¿Poder para qué? Poder para predicar la palabra.
¿Poder para qué? Para no tener temor a la persecución. ¿Poder para qué? Para tener los dones del Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para tener el fruto del Espíritu Santo. Poder para vivificarnos, para guiarnos. El poder para poder decir Abba, Padre, al Padre. El poder para vencer al enemigo y la tentación. Por eso, si tú has conocido a Cristo realmente como tu único y exclusivo Señor y Salvador, tú has sido bautizado del Espíritu Santo. Hay hermanos que unen el bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas, no eres bautizado. Pero es que en 1 Corintios 12 dice que todos fuimos bautizados, pero luego al final dice, ¿hablas todos lenguas? Es decir, si se entendió eso, hermano. Todos hemos sido bautizados, pero no todos hablan en lengua. Entonces, si el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua, entonces no todos son bautizados. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces, pues, ¿crees que están bautizados o no están bautizados? No, hermano. Todos hemos sido bautizados. Todos ustedes que tienen al Señor en su corazón, ustedes tienen el mismo poder que tuvieron los apóstoles en los 120 en Hechos capítulo 2. El mismo poder de vencer al enemigo por los méritos de Cristo. El mismo poder de predicar el evangelio, que es lo que vemos luego. Fíjate que vemos unos apóstoles flacuchos en los evangelios, ¿o no? Vemos unos apóstoles débiles en los evangelios. Vemos unos apóstoles que niegan a Jesús en los evangelios. Vemos unos apóstoles que todos se fueron corriendo cuando arrestaron a Jesús en los evangelios. Pero luego de recibir el Espíritu Santo, recibieron poder. Poder. Ya no tenían miedo. Ahora predicaban libremente. Incluso decían, si me tienen que llevar arrestado, me llevan arrestado, pero yo no voy a dejar de predicar el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos de estos 120 que eran personas llenas del Espíritu Santo. Es la primera característica. Aquella persona que esté llena del Espíritu Santo tiene los dones del Espíritu Santo. El tema no es los dones del Espíritu Santo, los voy a mencionar. Es un tema más profundo, pero escucha bien. Don de profecía, Romanos 12, 7 al 8, de servicio, de enseñanza, de exaltación, de repartir, de misericordia, que aquí hay muchos hermanos que tienen el don de repartir y el don de misericordia. Personas que nos han traído las tarjetas y nos han ayudado y nos han dicho, pastor, ¿cuánto hace falta para comprar? Aquí está, que lo voy a comprar, sin nosotros decirlo nada. Personas que nos han dicho, hace falta un mueble en la parte de atrás, no voy a pagar el mueble. Hermanos, aquí están los dones, se están manifestando aquí, porque no está solamente el hablar en lenguas. Dice el que hace misericordia. Dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades. Usted sabe que una hermana de aquí de la iglesia fue al doctor, al dentista, y le iban a sacar una muela, y ella en el camino estaba orando, diciéndole, Dios mío, sáname, que cuando el doctor bregue con esa muela no tenga que hacer nada. Y usted sabe que así fue. En ese momento se manifestó sobre esa hermana el don de sanidad. Dones de sanidades. Dones de milagros. Hermanos, dones de administración. A veces vemos los que administran como si fuera algo secular. No, es un don del Espíritu Santo. 1 Corintios 12 lo dice. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que ejerce los dones del Espíritu Santo. Número 2. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que predica la palabra de Dios, como lo hizo Pedro. Hemos visto los 120 que ejercieron los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver a Pedro en este momento. Y lo primero que Pedro hace, hermano, ¿usted sabe qué es lo primero que Pedro hace en su sermón? Citar el Antiguo Testamento. Vamos aquí a Hechos capítulo 2, verso 16. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que cree en el Antiguo Testamento. Hay iglesias que el Antiguo Testamento no vale, que el Antiguo Testamento no sirve. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que predica desde el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 2, verso 16. ¿Qué dice? Mas esto es lo dicho por el profeta, citando el Antiguo Testamento. Luego el verso 25. ¿Qué dice? Porque ¿quién dice de él? David. Citando a David en los Salmos.
Luego el verso 30 dice, pero siendo profeta, y está hablando aquí del profeta David, porque David fue rey y profeta. Dice, siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios, o sea, juramento Dios le había jurado que su descendencia, la descendencia de David, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo. Y aquí está citando el Salmo 89 y el Salmo 132. Y luego en el verso 34 cita el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el verso 34? Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo, David dice, y este Salmo 110, verso 1, es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, sin el Antiguo Testamento no entendemos absolutamente nada del Nuevo Testamento. Ahora mismo el verso 1, cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué es eso de Pentecostés? Para poder entender el Pentecostés hay que irnos ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Jesús predicó del Antiguo Testamento. En Lucas capítulo 24 dice que habían dos que estaban en el camino de Maús. Y dice que mostrándole desde Moisés hasta los profetas todo lo que hablaron acerca de él. Jesús predicando desde el Antiguo Testamento. Hermanos, el Antiguo Testamento es una joya, es precioso. No menospreciemos el Antiguo Testamento porque todo el Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento. E interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. E interpretamos el Nuevo a la luz del Viejo. Una iglesia llena del poder de Dios es una iglesia que predica desde el Antiguo Testamento. Una iglesia llena del poder de Dios es una iglesia y llena del Espíritu Santo, es una iglesia que predica el Evangelio desde la perspectiva de Dios. Mira lo que dice el verso 22, Hechos capítulo 2, verso 22. Pedro hablando, varones israelitas, oye estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Mira el verso 23. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vamos a leer eso con calma. Entregado, o sea, Jesús fue entregado, Jesús fue crucificado, Jesús fue asesinado. Pero lo que está diciendo es que no fue una muerte al azar, fue una muerte planificada. Dice, entregado, asesinado, crucificado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Quiere decir que cuando Eva tomó la fruta prohibida en Génesis capítulo 3, ya estaba predestinado que Cristo iba a ser nuestro sacerdote y nuestro profeta y nuestro rey y nuestro Señor. El hombre comete el error y Dios provee la solución. Cristo murió por nosotros, en sustitución de nosotros. En una clase que tuve, esto aquí, hermano, yo lo he repetido tantas y tantas veces. ¿Cuántas veces usted ha escuchado aquí desde mis labios decir que Cristo murió en sustitución de nosotros? ¿Lo ha escuchado decir muchas veces o no? En una ocasión yo tuve que hacer una entrevista y tuve que entrevistar a musulmanes, tuve que entrevistar a ateos, por parte de una clase que tuve del seminario. Tuve que entrevistar a amigos, hermanos católicos. Y en una de esas entrevistas yo le pregunto a la persona, ¿usted sabe por qué Cristo vino a la tierra? ¿Y por qué Cristo murió en la cruz? Las respuestas fueron muchas. Bueno, Cristo vino a la tierra para darnos ejemplo. Cristo vino a la tierra para que seamos mejores personas. Cristo vino a la tierra para una multitud de preguntas. Y hermano, yo le digo a la persona, Cristo es nuestro sustituto, porque tú le has fallado a un Dios santo y tú mereces la peor muerte que pueda existir. Y Cristo lo hizo por ti, en sustitución de ti, porque te ama, porque nos ama.
Porque el precio del pecado es la muerte. Y como Cristo hizo esa sustitución, la ira de Dios cayó sobre él. Dios desató toda su ira sobre su hijo, al punto de que su hijo tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? La respuesta a esa pregunta, ¿usted sabe por qué? ¿Por qué el padre desamparó al hijo en ese preciso momento específico de la historia? Por amor a ti y por amor a ti. A ese punto llegó el amor de Dios. Por eso Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si te portas bien, te doy un dulce. ¿Usted no se acuerda de eso los dentistas cuando uno era chiquito? Que le decía: si te quedas tranquilito, no tragas, ni tienes que ni muerde, te doy un dulcecito al final, ¿verdad? Pues Cristo dice: te doy el dulce aunque te portes mal. ¿Sí eso es? Aún nosotros siendo pecadores, Cristo muere por nosotros, porque no hubo un cambio en nosotros para que Cristo muriera por nosotros. Cristo muere por nosotros para producir ese cambio, no externo, sino un cambio interno del corazón. Una iglesia llena del poder de Dios y del Espíritu Santo es una iglesia que predica el Evangelio desde la perspectiva de Dios. No existía otra forma para que el hombre fuese salvo. Y es una iglesia que predica el Evangelio desde la perspectiva del hombre. Ustedes son unos pecadores. Yo soy un pecador. Todos somos pecadores. Mira cómo dice la segunda parte del verso 23. Prendiste y mataste por manos inicuas, crucificándolo. Fíjate que Pedro no decía: déjame predicar un evangelio blandito y de dulzón para oído para llenar la iglesia. Pedro no dijo eso. Somos nosotros 12, más las mujeres, más María, más los hermanos de Jesús que aparecen en el primer capítulo, más los 120, pero tenemos que llenar esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a endulzar los oídos de la gente. No. Pedro predicó la verdad. Eres un pecador y mereces castigo eterno si no te arrepientes de tus pecados y si no te bautizas en el nombre del Señor. Hermanos, una iglesia llena del poder de Dios y del Espíritu Santo predica desde el Antiguo Testamento, predica el Evangelio claramente y predica un énfasis a la victoria de Jesucristo. Pellizca al que está a tu lado y dile: Cristo venció. Cristo venció. Pellizcaron suavecito porque no escucha ningún año. Eso puede. Pedro predica un énfasis a la victoria de Jesucristo. El verso 24, mira cómo dice el verso 24, dice: el cual Dios, ¿qué? Levantó. Después de decir: ustedes lo mataron, Dios lo predestinó para que fuese crucificado. Verso 24, Dios levantó. La segunda parte del verso 24, la muerte no la podía retener. Mira como el énfasis, hermano. Luego el verso 27, la primera parte dice: no dejarás mi alma en el Seol. O sea, él no iba a estar en la muerte. De la segunda parte del verso 27 dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo no se pudrió. Esos 3 días no se pudrió el cuerpo de Cristo. El verso 30 dice: Dios había jurado que se sentaría en su trono. Mira cómo va creciendo esto, hermano. El verso 31 habló de la resurrección de Jesucristo. El verso 32 dice: todos fuimos testigos de esa resurrección. El verso 34 dice: David no subió al cielo, el descendiente de David subió al cielo. El verso 36 dice: ustedes lo crucificaron, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una iglesia llena del poder y del Espíritu Santo es una iglesia que predica un Cristo vivo, un Cristo victorioso, un Cristo vencedor. Ya hemos visto los 120, ya hemos visto a Pedro y nos hemos mirado al espejo. Queremos tener los dones del Espíritu Santo como los 120. Queremos predicar desde el Antiguo Testamento, predicar un evangelio victorioso, el evangelio de Jesucristo, a Cristo victorioso como lo hizo Pedro, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver a los judíos que escucharon esa palabra. Hermano, la única población que puede ser ofendida y le gusta es la iglesia. Voy a repetir eso. La única población en la faz de la tierra que puede ser ofendida y le gusta que lo ofendan es la iglesia. Tú eres un pecador. Tú mereces el infierno.
Imagínense, usted va a, no sé, a cualquier lugar y alguien lo ofende, usted no va, vuelve a ese lugar. Cristo nos ofende, pero que nos ofenda completo. La palabra me ofende, oféndeme completo, porque todos los días necesito más del Señor, necesito más de ti, Señor. Yo soy un pecador, yo me reconozco a mí mismo, porque una iglesia que está llena del poder de Dios es una iglesia que recibe la palabra. Una iglesia como estos judíos, que responden afirmativamente, que escuchan que tenemos que estar unánimes juntos y no paran la trompa. Voy a decirlo otra vez. Que escuchan que tenemos que estar unánimes juntos y no hacen. Si no hacen. Una iglesia que está llena del poder de Dios es una iglesia que recibe la palabra de Dios. Verso 37. Acompáñame al verso 37. Al oír esto, se enfurecieron tanto que trataron de matar a Pedro. Y le dijeron, eso es lo que dice ahí. Dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Hermanos, Pedro les dijo, ustedes mataron al Mesías. Esas fueron las palabras de Pedro. Ustedes lo crucificaron. Y una iglesia que está llena del poder de Dios, pero recuerda, es la palabra de Dios, no es la palabra del pastor. No es la palabra es la palabra de Dios. No, nos humillamos ante la palabra de Dios, porque es lo que está aquí, la palabra. Una iglesia que está llena del poder de Dios, cuando escucha la palabra, se humilla, se arrepiente, su corazón es tocado. No es el mismo, no es la misma. Y una iglesia que está llena del poder de Dios, como estos judíos, no se quedan en la teoría. Mira esto, interesante. No dice que sus corazones fueron compungidos y ya se fueron todos para su casa y almorzaron. Y se fueron por ahí a vivir sus vidas. Mi corazón está siendo compungido. Dios me está hablando. ¿Qué hago? Esa es la frase. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito hacer algo porque no me puedo quedar en la teoría. Tiene que haber práctica. El verso 38 dice, el verso 37 al final dice, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Matamos al Mesías, somos pecadores, ¿qué hago? Pedro les dijo dos cosas, arrepiéntanse y bautícense. Esas fueron las dos cosas que Jesús nos mandó. No, eso no fue lo que Jesús hizo en la gran comisión que dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arrepiéntete y bautízate para el perdón de pecados. Y entonces vas a recibir el don del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo lo vas a recibir. No de la misma forma, porque recuérdate que lo que pasó en Hechos 2, los primeros versos, fue algo histórico, único. Lo vas a recibir de otra manera. Va a haber un cambio en tu corazón, porque el Espíritu Santo es el que cambia las vidas, hermano. No soy yo, no es nadie, es el Espíritu Santo. Por eso digo ahorita que donde no está el Espíritu Santo, lo que hay es un círculo social religioso. Más nada. Una iglesia muerta y vacía. Donde ahí está el Espíritu Santo es una iglesia viva, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia donde Dios respalda, donde Dios ama, donde hay sanidades. Esa es una iglesia del Espíritu Santo. Donde se predica la palabra. Hermanos, eran 3,000 personas, ¿sabes? Estamos hablando de 2 personas, ni 3 ni 100. Pedro le estaba predicando a 3,000 personas. Se estaba arriesgando a que lo echaran a la hoguera. Pero él predicó la palabra de Dios. El verso 39 dice, ustedes mataron al Mesías, pero a ustedes les dan la promesa, porque Dios es un Dios de amor y de perdón. Dice, y no tan solamente para ustedes, sino para vuestros hijos. Y para los que están lejos también. Y para cuantos el Señor Dios llamare. Y luego les dice, sean salvos de esta perversa generación. Ahí tiene que haber un cambio en tu corazón.
Dice el verso 41, los que recibieron la palabra fueron ¿qué? Y se añadieron aquel día ¿cuántas? Ahora yo quiero que entiendan, una iglesia que está llena del poder de Dios, que está llena del Espíritu Santo, es una iglesia que se somete a la palabra de Dios. El Señor dice que nos bauticemos. Dios mío, quiero bautizarme. ¿Qué tengo que hacer para bautizarme? ¿Qué hago? El Señor dice que nos arrepintamos. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero confesarte, Cristo. ¿Qué hago? Ya hemos visto los 120, hemos visto a Pedro, hemos visto a los judíos. Ahora están todos unánimes. Los 120, Pedro, los judíos, están todos en el mismo lugar. Verso 42. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no es otra cosa que la Biblia, hermano. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles. Los únicos 2 que no fueron escritos, bueno, 4 que no fueron escritos, 5. Vamos a seguir con 6, 7, 8. No. Los que no fueron escritos por los apóstoles fueron escritos por discípulos de los apóstoles. Lucas era discípulo de Pablo. Marcos era discípulo de Pedro. Y los que no fueron escritos por los discípulos de los apóstoles fueron escritos por los hermanos de Jesús. Judas era hermano de Jesús. Santiago era hermano de Jesús. Es la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hoy en día es tan difícil perseverar en la doctrina de los apóstoles, hermano, porque hay tanta doctrina por ahí rara. Mira lo que dice luego. En la comunión, ¿qué? Unos con otros. En el partimiento del pan. En la cena del Señor. Aquí está hablando de la cena del Señor. En el verso 46, cuando dice partiendo el pan en las casas, está hablando ya de comidas y formas de refrigerios y compartir de personas. Pero aquí está hablando, cuando dice partimiento del pan y en las oraciones, está hablando de la cena del Señor. Ellos celebraban la cena del Señor. Ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban en oración. Mira el verso 44. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que tiene cuidado los unos por los otros. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían ¿qué? Y hermanos, hemos visto que Pablo luego regula esto porque dice que no trabaje, que no coma, porque había unos cuantos que se la querían sacar. Pero el concepto, y cuando dice el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a cada uno según su necesidad, era que estas personas estaban tan unánimes y tan juntas que se amaban unas a otras. Se llamaban los unos a los otros. Se buscaban los unos a los otros. Vamos mirando las caras otra vez. A mí me gusta cuando los hermanos me preguntan, pastor y fulano, no lo he visto. Y eso está bien. Pero si no lo has visto, llámalo. Llámala. Preocúpate. Búscalo. Búscala. Una iglesia que está llena de... Mira, yo comparto más con ustedes que con mi familia. Así mismo. Amo a mis primos, amo a mis primas, amo a mis tíos. Comparto más con ustedes que con mi familia. Cuando yo esté en los cielos, yo no voy a ver a toda mi familia carnal. Pero voy a ver a toda mi familia espiritual. Mira lo que dice el verso 46. Y perseveraban unánimes los domingos en el templo. ¿Cuándo? Y a mí me sorprende algo, hermanos, y es que hemos perdido la esencia del congregarnos. Lo digo en términos generales, ¿verdad? Y la pandemia ha abonado a eso también. Yo soy cristiano, pero solamente obedezco los mandamientos que me convengan. La Biblia dice que me tengo que congregar, pero eso no me gusta mucho. Pero sigo cristiano. La Biblia dice que nos congreguemos. Les voy a contar algo, se los cuento. Sí. Yo no soy fanático del béisbol.
Pero tengo familia y amistades y hermanos aquí que son fanáticos del béisbol. Y yo me puedo sentar en la silla de mi casa y ver el partido del béisbol. Pero escucha bien, no es lo mismo estar allí. No es lo mismo ni económicamente, ni visualmente, ni la esencia, ni el compartir, ni el amor. No es lo mismo. No es lo mismo, hermanos, el Facebook que la iglesia. Yo no voy a tomar esta decisión, pero hay iglesias que ya han tomado esta decisión y no la estoy criticando. Simplemente estoy diciendo de verdad porque es parte del tema. Que eliminaron el Facebook. ¿Usted quiere ver nuestro culto? Venga a la misma iglesia. Y entonces, hermanos, el congregarnos es bíblico. Yo llevo 27 años en el Evangelio. Desde el 1994 que vengo a este lugar, a esta iglesia. Yo me hospedé 5 años en San Juan. Estudiaba en la escuela de música en San Juan, 5 años. Yo bajaba todos los fines de semana para venir a mi iglesia. Todos los fines de semana. Solamente 3 veces quizás que tenía conciertos porque era parte del coro de allí, coro de varones de allí, de la institución, y había conciertos y eso es nota y tenía que estar allí. Pero de los 5 años, todos los fines de semana yo viajaba a mi iglesia. Yo estoy un domingo sin venir a la iglesia y ya me da como un escalofrío. Es importante congregarnos, es bíblico. Y mira cómo dice aquí. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Aquí está hablando de compartir. Comían juntos con alegría. Mira esa otra frase. ¿Con qué? Con sencillez de corazón. Pastor, ¿qué tenemos que hacer para que la iglesia se llene? ¿Qué tenemos que hacer para que esas sillas vacías estén llenas? Pues mira, aquí está la clave. Sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Dice el verso 47, alabando y teniendo favor con el pueblo. Y por supuesto, porque una iglesia llena del Espíritu Santo predica el Evangelio, ¿verdad? Predica el Evangelio para que las personas conozcan a Cristo. Pero quien trae a las personas a la iglesia, yo quiero que entiendas esto claro. Quien trae a las personas a la iglesia es Dios. Verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiere decir que si tú estás aquí, no fue porque fulano o fulana o tu familia o tu vecino te invitaron. Dios te trajo. Ahora mirémonos las caras unos a otros otra vez. Aquellos que tú ves por allá están aquí. No es porque quisieron, no es porque los invitaron, no. Dios los trajo. Y Dios los trajo para que sean tu familia. Dios los trajo para que estemos unánimes. Dios los trajo para que estemos juntos. Porque una iglesia que está llena del Espíritu Santo, como los 120, ejercían los dones del Espíritu Santo. Como Pedro, predicaban la palabra del Antiguo Testamento, predicaban el Evangelio, predicaban a Cristo crucificado y Cristo resucitado y Cristo que estaba a la diestra del Padre. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo, como los judíos, aceptaban la palabra de Dios. Se compungía en su corazón, había arrepentimiento, había acción, bautizándose. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo está unánime y está junta. Comparten, tienen las cosas en común, perseveran en el templo, toman la cena del Señor con sencillez de corazón, alaban al Señor y Dios, entonces Dios seguirá trayendo a Betel y a todas las iglesias que predican la palabra de Dios los que han de ser salvos. Te invito a que reflexionemos de esta palabra y podamos contribuir
a que esta iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo quiero que ores conmigo en tu intimidad personal y le pidas a Dios, Señor, lléname del Espíritu Santo y que Betel sea llena del Espíritu Santo. Amén. Queremos una iglesia unánime. Queremos una iglesia que obedezca a Dios. Queremos una iglesia sencilla de corazón. Queremos una iglesia que predique la palabra de Dios. Queremos una iglesia que ejerza los dones del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Queremos vernos ante el espejo de Hechos 2 y parecernos a Hechos 2. Como el capítulo 1, Señor, queremos ser una iglesia de oración. Gracias por el privilegio de orar. Pero queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que predique tu palabra. Una iglesia en la cual compartamos los hermanos juntos en armonía. Llena de dones. Llena de dones del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ahorita les contaba que en el 94 conocí a Cristo. Hay 3 cosas importantes que deben entender. Hay un paso que dar. La palabra de Dios nos manda que nos arrepintamos de nuestros pecados. Si en tu corazón tú sientes que eres un pecador, lo sabes que eres un pecador, Dios te manda a arrepentir. Lo otro que dice es que confesemos a Cristo como nuestro exclusivo Señor y Salvador. Si en tu corazón tienes arrepentimiento de tu pecado, el próximo paso es confesarlo delante de las personas. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy es un buen día para confesar a Cristo delante de todos los presentes.